¿Importar mercancía es solo comprar y transferir dinero al proveedor? No. Ahí es donde muchas empresas comienzan sus problemas. Esto ocurre porque un gran número de empresas está concentrada en el valor del flete, en el agente de carga, en qué va a pasar en el puerto, cuánto va a costar toda la nacionalización, cuánto debe de girar por los impuestos o incluso cómo va a contratar a la agencia de aduanas. Pero realmente muy pocos se detienen a pensar si ese pago internacional realmente quedó o va a quedar bien hecho ante el régimen cambiario colombiano. Y cuidado, ¿por qué? Porque pagar mal una importación puede traer inconsistencias ante la DIAN, puede traer observaciones bancarias, puede traer diferencias contables, problemas de soporte financiero e incluso sanciones cambiarias. Acá no se trata solamente de girar dinero y listo. Se trata de entender quién es la persona que paga, desde qué cuenta se gira, por cuál canal, en qué momento se va a realizar ese pago al exterior, cuál va a ser ese valor que se va a girar, cuáles son los documentos soporte que se deben de tener presente para esta operación. Ahora, ¿qué pasa si el proveedor cambia la factura? ¿Qué ocurre si yo pago menos del valor del bien o de la factura? Ahora, ¿y si pago de más? ¿Qué pasa con los anticipos? ¿Y qué es lo que realmente va a revisar el banco cuando se hace una transferencia internacional? Muchos empresarios creen que si la mercancía costó $10,000, simplemente entran a la página de su banco, transfieren $10,000 y listo, se acabó. Pero no, así no funciona el régimen de cambios internacionales, por lo menos en Colombia. Soy Carmen Andrade Rodríguez, experta en comercio y logística internacional, y hoy les voy a explicar cómo pagarle legalmente a un proveedor del exterior por concepto de importación de bienes, cuáles son los controles que existen en Colombia y qué errores debe de evitar para no tener problemas con la DIAN, con el Banco de la República, ni con la contabilidad de su empresa. Así que, bienvenidos. Hay algo que ocurre muchísimo en Colombia y me atrevería a decir que en otras partes del mundo parece que sucede algo similar, especialmente con pequeños importadores y personas naturales. Ahora, no quiere decir tampoco que no pase con empresarios hasta con experiencia internacional. Muchos creen que por no ser una gran empresa, nadie lo revisa. Y ahí comienza uno de los errores más peligrosos del comercio exterior. ¿Por qué? Porque existe la falsa idea de, si yo hago una cosa y declaro otra, nadie se va a dar cuenta. Soy pequeño, a mí no me revisa. Por ejemplo, el importador le gira al proveedor $5,000 reales, pero en la factura, esa factura comercial que presenta ante aduana, aparecen solamente $3,000. Y algunos creen que el control termina en el puerto. Lamento decirles que no. Hoy las autoridades cruzan información financiera, cruzan información aduanera y también cruzan información documental. Y la aduana o la autoridad aduanera puede revisar el valor girado al exterior, puede solicitar los documentos bancarios, obviamente va a revisar las declaraciones de importación, va a tener presente todos los costos logísticos por temas de valoración aduanera, va a cotejar los valores unitarios de los productos que se encuentran en el mercado de esos bienes por importación y puede llegar hasta solicitar cooperación internacional para verificar información con la aduana del país exportador. ¿Por qué? Pues básicamente porque la exportación también quedó registrada en el país de donde salió. Es decir, mientras en Colombia alguien intenta nacionalizar mercancía por $3,000, en Asia posiblemente existe una exportación declarada por 5,000. ¿Por qué? Porque ese exportador no pensó nunca en cambiarle el valor a su mercancía. Y ahí aparece la inconsistencia. Además, el mismo banco deja trazabilidad del valor real transferido al proveedor. Entonces ya no estamos hablando solamente de una revisión aduanera, estamos hablando de subfacturación, posible infracción cambiaria, inconsistencias tributarias, problemas contables y riesgos sancionatorios. Y ojo con esto,
Ser persona natural no significa estar por fuera de este tipo de controles. De hecho, actualmente muchos controles se enfocan precisamente en operaciones pequeñas y recurrentes que históricamente intentaban pasar desapercibidas, debido también a que el comercio exterior dejó hace mucho tiempo de funcionar únicamente con revisión documental. Hoy existe analítica de datos, cruces de información, perfilamiento de riesgo, cooperación entre autoridades y trazabilidad bancaria internacional. Por eso, cuando hablamos de pagar importaciones correctamente, no estamos hablando solo de mover dinero de mi país a otro lugar del mundo. Estamos hablando de coherencia total entre lo que se negocia, lo que se gira, lo que se factura, lo que se importa y lo que finalmente se va a declarar ante las autoridades. Bueno, en el caso de Colombia, la DIAN maneja precios de referencia y análisis del riesgo. Algunas mercancías provenientes de Asia tienen controles mucho más sensibles por históricos de subvaloración. Y la subfacturación no solo afecta a tributos aduaneros, ténganlo claro, también va a afectar el IVA, la renta, la contabilidad y el régimen cambiario. Bueno, y hay otro tema del que casi nadie habla cuando una empresa comienza a importar, y es la seguridad del giro internacional. Muchos empresarios nuevos creen que importar es simplemente encontrar un proveedor por internet, hablar unas veces por WhatsApp con ese proveedor que encontraron y acordar absolutamente todo por ese medio y transferir el dinero a la cuenta que establece su proveedor. Y no es tan así. Antes de girar el dinero al exterior, usted debe de tener claridad absoluta sobre quién está recibiendo esos recursos, porque estamos hablando de dinero empresarial, recursos legalmente soportados y operaciones que dejarán una trazabilidad internacional. Por eso, el importador debe verificar si el proveedor realmente existe, si la empresa está legalmente constituida, si la cuenta bancaria pertenece verdaderamente a ese proveedor. Bueno, si el país y el banco receptor coinciden con la negociación que usted estableció y si toda esa operación tiene coherencia documental y financiera. Bueno, porque ahí aparece otro error muy delicado: triangulaciones mal manejadas. Les pongo un ejemplo. Usted negocia con una empresa en Asia, pero al momento del pago le dicen que transfiera el dinero a una cuenta en otro país, a nombre de otra empresa completamente diferente con la que usted negoció. Y aunque existen operaciones internacionales legítimas donde pueden intervenir terceros, holdings, comercializadoras o cuentas autorizadas, eso debe de estar completamente claro, soportado y documentado. Básicamente porque desde la óptica bancaria y cambiaria, lógicamente, un giro internacional inconsistente puede generar alertas. El banco puede preguntarse: ¿por qué el dinero no va directamente al proveedor? ¿Quién es realmente el beneficiario final? ¿Existe una relación comercial entre el comprador y el vendedor? ¿Hay algún soporte contractual? ¿La factura coincide con el receptor del dinero? Además que estas son algunas de las preguntas que puede tener la Declaración Andina de Valor. Y ojo, muchas operaciones quedan retenidas precisamente por inconsistencias en la información financiera. Por eso una importación segura no depende solamente de que llegue la mercancía y listo. También depende de que el proveedor exista, de que la negociación sea transparente, que el dinero tiene una trazabilidad desde el mismo instante en que usted lo recibe para generar esa transferencia internacional, que las cuentas bancarias sean legítimas y toda la operación pueda explicarse documentalmente ante bancos, ante las autoridades y ante el área contable de su compañía, así sea una persona natural. ¿Por qué? Porque el riesgo no solamente está en perder mercancía. Todo el mundo se muerde los dedos porque si se pierde la mercancía, obvio, hay una inversión gigante, pero muchas veces el mayor riesgo está en girar dinero incorrectamente al exterior. De verdad, hay algo que quiero que entiendan. La mayoría de los emprendedores no fracasan porque una mercancía fue detenida en frontera. Muchas veces los problemas aparecen años después, cuando alguien revisa la historia completa de la operación.
¿Por qué? Porque una operación internacional deja huellas. ¿Huellas de qué índole? Bancarias, contables, tributarias, huellas aduaneras. Y cuando todas esas huellas cuentan la misma historia, el negocio puede crecer con tranquilidad. Pero cuando cada documento cuenta una historia diferente, comienzan las preguntas. Por eso, el verdadero objetivo no debería ser buscar la forma más rápida o más barata de traer mercancías. El objetivo debería ser construir una operación que pueda explicarse con tranquilidad dentro de 1, 3, 5, 10 años incluso. ¿Por qué? Porque una buena importación no es la que simplemente llega al territorio, es la que mantiene coherencia desde la negociación con el proveedor hasta la venta final al consumidor. Y aquí hay una idea que considero muy importante compartir. La informalidad en las operaciones del comercio exterior no siempre nace de una intención ilícita. Me explico. Muchas veces nace de pequeñas decisiones que parecen inofensivas cuando se toman por separado. Les pongo un ejemplo. Hacen un envío a nombre de un familiar. Un pago que no coincide exactamente con lo que se está mostrando en la aduana. Se emite mal una factura. El inventario nunca se ajustó con respecto a lo que se importó, se vendió y se presentó ante las autoridades. O una compra. Tampoco la soportaron de forma correcta. Cada cosa por separado parece pequeña, pero cuando alguien que sabe conecta todas esas piezas, aparece una historia que el empresario nunca tuvo intención de construir. Y ahí está el verdadero riesgo. No solamente una sanción o una revisión, sino que un emprendimiento legítimo termine generando señales que parecen a la operación que la aduana va a revisar, parece absolutamente de forma irregular, ¿no? Simplemente porque nunca se preocupó por la trazabilidad completa de sus operaciones o de cada una de estas actividades por separado, ¿no? Y aquí quiero hablar de una situación que veo con mucha frecuencia y que pocas personas consideran realmente importante, pero eso es pan de todos los días. Piensen en un importador o en un emprendedor que comienza a vender productos por internet. Al principio trae pequeñas cantidades utilizando el tráfico postal y envíos urgentes. ¿Sí recuerdan? En el video anterior hablábamos de eso, la famosa mensajería expresa. La operación parece sencilla, es rápida y económicamente atractiva frente a una importación ordinaria tradicional que es un poco más robusta, necesita un poco más de tiempo incluso. Bueno, el negocio con el paso del tiempo comienza a crecer y poco a poco llegan más pedidos, llegan más clientes y obvio, pues llegan más ventas. Hasta ahí todo parece normal. Sin embargo, llega un momento en que algunos emprendedores descubren que ciertos envíos pueden cambiar de modalidad o generar mayores controles. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar alternativas para mantener esa misma dinámica de compra, es decir, la mensajería expresa. ¿Y qué hacen algunos? Tampoco lo van a hacer todos, pero uno sí lo ve. Le piden al proveedor que divida la mercancía en varios envíos, ¿sí? Y la despache también a diferentes direcciones. La de un familiar, la de un amigo, la de un hermano. Incluso le piden a un vecino de confianza que reciba el paquete. A simple vista, cada envío cumple con los requisitos individuales, que ya saben, ¿no? Es el peso, el valor, la cantidad o el volumen. Además, todos llegan prácticamente al mismo tiempo y sin mayores complicaciones. Y es precisamente ahí donde muchos creen que el análisis termina, pero lamento decirles que no. ¿Por qué? Porque mientras la mercancía se distribuyó en varias direcciones, el dinero normalmente salió desde una sola cuenta. Es decir, existe una transferencia internacional que respalda la totalidad de esa compra y esa transferencia deja una huella. Lo que muchas personas no alcanzan a ver es que con el paso del tiempo, toda operación comercial debe de mantener coherencia. Coherencia entre lo que se compró, entre lo que se pagó, lo que se recibió, lo que se registró en inventarios y lo que finalmente se vendió.
Imaginemos este caso sencillo que les voy a explicar. A la dirección del emprendedor le llegaron 5 unidades del producto que decidió importar. Sin embargo, meses después aparecen 15 o 20 unidades vendidas. Y ahí es donde aparece la pregunta: ¿de dónde salió esa mercancía adicional? Hay dificultades, básicamente porque los pagos al exterior muestran una realidad, los inventarios muestran otra, los soportes documentales muestran una tercera, y las ventas cuentan una historia totalmente diferente. Muchas veces estas situaciones no son detectadas durante el proceso de importación. De hecho, y lo he visto, porque parece hasta curioso, en algunos casos la observación puede surgir años después durante una auditoría tributaria, una revisión contable o un requerimiento relacionado con las operaciones nacionales de la empresa. Ni siquiera viene la aduana a requerir, no, el procedimiento es local. No necesariamente porque alguien estuviera investigando las importaciones, es que esa es la parte curiosa, sino porque los números dejaron de ser coherentes entre sí. Y cuando una autoridad, un auditor o incluso un contador experimentado intenta reconstruir la operación completa, aparecen todavía más preguntas para las cuales ya no existen soportes claros. Más cuando los familiares o los amigos actuaron únicamente como receptores de la mercancía y posteriormente la entregaron al verdadero comprador. Yo los llamo testaferros del comercio exterior. Lo que inicialmente parecía una solución práctica para agilizar las entregas termina generando dificultades para demostrar el origen, la trazabilidad y la consistencia en los inventarios. Y si en algún momento uno de esos envíos pasa por una modalidad que requiere declaración de importación, inevitablemente aparecerá otro elemento de análisis: el pago realizado al exterior. Porque para soportar la operación existe una transferencia internacional, existe un proveedor, existe una factura, existe un movimiento bancario, ¿no? Y a partir de ahí puede obviamente comenzar una revisión que la aduana va a ser más amplia, más profunda, ¿no? Va a revisar toda esa actividad comercial que surgió a nivel internacional. Por eso siempre insisto en algo: más allá de si la mercancía logró ingresar al país, lo más importante es si toda la historia de la operación puede explicarse de manera coherente, ¿sí? Y se pueda explicar de manera coherente no solamente en ese momento, en esa simultaneidad del despacho aduanero, sino años después. Porque lo único no es que esas mercancías lleguen a sus espacios, porque obviamente las necesitan. También es necesario que los documentos, los pagos, los inventarios, la contabilidad y las ventas cuenten exactamente la misma historia. Y todo eso aplica para una multinacional, para una pyme y también para una persona natural, porque son los que más consideran que no los van a revisar. Por eso, antes de realizar cualquier pago internacional, asegúrese de conocer a su proveedor, documente adecuadamente la negociación y estructure de forma correcta la operación financiera. ¿Por qué? Porque transferir dinero al exterior es fácil. Lo importante es que toda la historia de esa operación tenga sentido, porque si no, no pasó nada. Ahora, si después de escuchar todo esto, usted se está preguntando cómo debería hacerse correctamente un pago internacional, la respuesta es sencilla: debe existir una operación coherente, debe de existir un proveedor legítimo, debe de existir una negociación documentada, debe de existir un valor comercial real. Es decir, ese que usted muestra ante esta autoridad aduanera en destino tiene que ser el mismo valor que se mostró ante esa autoridad aduanera en origen. Debe de existir una trazabilidad financiera clara, una adecuada canalización de los recursos. No falta, y también lo he visto, el que viaja a conocer a su proveedor y le paga ya en efectivo. Eso no funciona, así no es. Y una correspondencia entre lo que se negoció, lo que se pagó y lo que finalmente ingresó al país. Cada operación tiene particularidades diferentes. No es lo mismo importar maquinaria que textiles, repuestos, materias primas o productos para el comercio electrónico.
Tampoco es igual una persona natural que una empresa con operaciones recurrentes en el comercio exterior. Por eso, más que aprender a hacer una transferencia, lo importante es estructurar correctamente toda la operación desde el inicio. ¿Mm? Es vital, ahí es donde está el corazón de la importación. Y si actualmente están importando, piensan comenzar a importar o tienen dudas sobre cómo realizar correctamente los pagos a sus proveedores internacionales, con gusto podemos ayudarles. En Smart Logistics de Colombia Limitada, acompañamos a empresas y emprendedores en la estructuración de sus operaciones internacionales para que sus procesos tengan sentido, bueno, y que no desatiendan estas cuatro cosas que son fundamentales: la coherencia logística, la coherencia aduanera, la financiera y la cambiaria. No me resta más que decirles gracias, nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden, Smart te entrena.